Sí, lo que hemos hecho, tengan ustedes en cuenta que en Córdoba el balance son 200.000 hectáreas quemadas, dos personas fallecidas al tratar de contener el fuego, y una pérdida en términos de biodiversidad. O sea, estamos hablando de cientos, miles de especies que viven en esos ambientes nativos y que han sido destruidos por el fuego, pero a su vez en un contexto muy particular, porque tantos fines del año pasado, o sea, la segunda mitad del año pasado, como este año no ha habido ninguna campaña de prevención, trabajo de prevención, pero peor aún, el gobierno de Córdoba le sacó hay un grupo de bomberos voluntarios becarios del gobierno de la provincia que tenían la misión de ser vigías, es decir, los bomberos voluntarios colocados en torres estratégicamente ubicadas para poder detectar incendios y hacer un control más eficiente, ¿no? Bueno, directamente se sacó el sistema de vigía, que aparte muchas comunidades lo están volviendo a pedir. Entonces, esto era el contexto general, y en ese contexto general el gobierno no podía ignorar que era una época muy complicada por la sequía, por la tradición misma de Córdoba, ¿no? De esto de utilizar el fuego. Entonces era un poco la situación que nosotros teníamos. Fueron allí que pasan los incendios del mes de agosto, rápidamente el gobernador pasa a declarar la emergencia agropecuaria, y el 21 de septiembre comienzan los incendios más fuertes, ¿no? Y estos incendios duraron prácticamente la parte crítica, 10 días, totalmente desbordados los bomberos voluntarios, realmente la disponibilidad de aviones hidrantes no era la que se necesitaba. Entonces veíamos con consternación de que el gobernador no pedía auxilio a otras jurisdicciones. Y de hecho recién pide auxilio al declarar lo que se llama la emergencia amarilla el día 1 de octubre, y después el día 2 la pasa a ser roja, y entonces empieza de a poco a llegar brigadistas, aportes de fuera de la jurisdicción. Pero nosotros insistimos, y de hecho se le va a agregar material probatorio a la Fiscalía, que si se hubiera requerido auxilio mucho antes y se hubiera podido ensamblar la lucha, seguramente se hubiera quemado muchísimo menos, ¿no? Raúl, ¿ustedes saben a qué se debió esa demora en el accionar de las autoridades provinciales? No, es nada más que especulación. Obviamente ahora del propio gobierno salen a poner una serie de elementos muy curiosos, tales como que en realidad los bomberos voluntarios o los brigadistas no están preparados para actuar en este tipo de incendios. Hay una serie de excusas, pero la verdad que no se explica, primero no se explica por qué la demora, pero tampoco se explica por qué no hubo prevención y por qué, por ejemplo, se sacaron los vigías. Yo quiero aclararles que en la zona serrana el mal humor social por lo que pasó fue enorme, porque en muchísimos lugares tuvieron que ver cómo se quemaba, porque no había posibilidad de que fueran atendidos esos fuegos por bomberos voluntarios, ¿no? Que hicieron un trabajo realmente impresionante, pero obviamente no alcanzaba, ¿no? Por eso nosotros como elemento mínimo urge duplicar por lo menos el número total de bomberos voluntarios y duplicar también el presupuesto. ¿Por qué? En Córdoba, de bosque nativo en buenas condiciones, bosque nativo cerrado, nos queda menos del 3%, o sea, son alrededor de 600.000 hectáreas en una provincia que llegó a tener 12 millones de hectáreas de bosque nativo. Entonces, no es 200.000 hectáreas en una situación de una provincia que tiene ambiente nativo por todos lados, no, es una provincia que ya ha venido siendo castigada y que tiene menos del 3% de ambiente nativo cerrado, ¿no? Digo esto para ver el contexto de dramatismo que tiene esta pérdida de biodiversidad en la provincia de Córdoba.
Raúl, y en este caso, esta denuncia que ustedes han presentado, ¿qué pena le podría caber al gobernador? Bueno, nosotros están puestos los artículos. El primero es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nosotros somos un poco escépticos sobre lo que pueda reaccionarse. De todos modos confiamos en la justicia, por eso colocamos esta acción. Habría abuso también de autoridad, pero básicamente el elemento principal es el incumplimiento de las funciones, porque muchas de las cosas que yo les he estado contando y que están puestas en la presentación muestran la temeridad con que actuó el gobernador, porque ustedes piensen que 200.000 hectáreas quemadas, supongamos en el caso de Europa, que tiene países más pequeños, estas cifras directamente los espantaría, porque no puede llegar a imaginarse semejante superficie quemada. Y acá sí, y lo que sí permanentemente salió el gobierno a declarar de que, como para justificar lo que se estaba quemando, de que privilegiaba la protección de la vida de las personas. Que nosotros decimos, pero obvio, tiene que protegerse la vida de las personas, pero también tiene que evitar que el fuego destruya todo el ambiente nativo, porque también de ese ambiente nativo depende la misma persona y la salud de las personas, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, en las últimas horas también se ha estado hablando de proyectos relacionados a la protección de ecosistemas con el fin de evitar la especulación financiera e inmobiliaria de los terrenos. ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, veamos, en el caso de la provincia de Córdoba a nivel nacional, y hablo de ley de bosques, no ley de fuegos o vinculadas. En el caso, por ejemplo, de la ley nacional y la ley provincial, prohíben el cambio de uso del suelo sin límite, o sea que está prohibido en forma definitiva el cambio de uso del suelo. O sea que si se incendia, simplemente habrá que esperar a que el bosque, si tiene las posibilidades, porque hay ambiente nativo alrededor, se recupere, pero no puede cambiar el uso del suelo. Y la norma que se ha estado proponiendo fija un plazo de 60 años. A nosotros nos parece que lo que no nos convence en lo más mínimo de estas normas es que reconoce el cambio de uso del suelo. En este momento se prohíbe, no puede haber cambio de uso del suelo. En cambio, si esa norma se aprobara, a los 60 años podría cambiarse el uso del suelo. O sea que reconocen el cambio de uso del suelo. Eso nos parece tremendamente peligroso. Nosotros creemos que en realidad hay que hacer es aplicar las normas que hay. El problema, muchos se preguntan por qué asocian los incendios con la expansión, por ejemplo, de la soja, con la ganadería o los emprendimientos inmobiliarios. Si bien es cierto que está prohibido el cambio de uso del suelo, con lo cual no tendría sentido quemar, porque no se va a poder usar, lo que pasa es que se esperan 2, 3, 4 años, se presenta de pronto un proyecto de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba, y si no tienen registrado la zona que se ha quemado, no va a estar afectada por esto que la propia ley dice, o sea que no se puede hacer ese cambio de uso del suelo. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento, por eso nosotros nos parece que lo mejor es que las normas que hay se cumplan, ¿no? Y no Es decir, que las leyes están, Raúl, lo que pasa es que no se están cumpliendo. Y lo que pasa es que tampoco se puede hacer una norma que, si no se cumple la actual, tampoco se va a cumplir la nueva norma, y la nueva norma además sería inconstitucional, porque la ley de ambiente de la 25675 prevé claramente, pero muy muy claramente, que no se pueden hacer modificaciones que reduzcan lo que ya se ha conseguido. Es decir, lo más exigente puede hacerse más exigente, pero no puede hacerse menos exigente. Si en este momento la ley que está vigente no permite que haya cambio de uso del suelo, eso es lo más exigente. No se puede migrar a una norma donde a los 60 años se pueda cambiar el uso del suelo.